Mi suegra me dijo que me fuera de la casa que yo pagué. Entonces el camión de mudanza llegó para la persona equivocada. La mañana en que mi suegra me dijo que dejara mi propia casa, traía puesto su chaleco acolchado de la iglesia y sostenía una taza de café que yo había comprado. Estaba parada en mi cocina, la cocina que yo había remodelado por completo con un contratista llamado Pete Morales, que me cobró $41,000 y tardó 11 semanas, y me dijo que tenía 2 semanas para encontrar otro lugar donde vivir. No fue una pregunta, no fue una conversación, fue un ultimátum, entregado como si le estuviera avisando a una empleada doméstica que ya no se necesitaban sus servicios. Melissa necesita este espacio, dijo Diane. Puedes rentar un apartamento. Algo pequeño. No necesitas todo esto. Miré a Eric. Estaba revisando su teléfono. Eso fue todo lo que necesité ver. Dije, 2 semanas me parece justo. Y la vi relajarse como si hubiera ganado algo. No tenía idea de que me acababa de entregar todo. Déjenme retroceder, porque necesitan entender qué tipo de mujer es Diane antes de entender por qué lo que pasó después fue, de manera hermosa, precisa y completamente, culpa de ella misma. Conocí a Eric Caldwell, que no hay que confundir con mi abogado, Robert Caldwell, lo cual ya es una ironía en sí misma, en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común, en marzo de 2018. Era encantador de la manera en que son encantadores los hombres que nunca han tenido que esforzarse demasiado. Sonrisa cálida, buenas historias, una risa que te hacía sentir incluida. Yo tenía 31 años. 2 años después de salir de una relación difícil, y era cautelosa. Me tomé mi tiempo. Salimos 14 meses antes de mudarnos juntos. A mi condominio, el que había comprado a los 28 años con dinero que había ahorrado desde mi primer trabajo en una empresa de logística, donde trabajaba semanas de 60 horas y comía almuerzos tristes en el escritorio durante 4 años seguidos. Mi nombre en la escritura, mi hipoteca, mis muebles, mi contraseña de Netflix. Eric aportaba energía, compañía y una cafetera expreso muy bonita. Me decía a mí misma que estaba bien. Estábamos construyendo algo. Con el tiempo se iba a equilibrar. Nos casamos en septiembre de 2020. Ceremonia pequeña, restricciones de pandemia, mi madre llorando con cubrebocas en la primera fila. Éramos felices, quiero que sepan eso, porque la historia se vuelve oscura, y es importante que empezó en un lugar real. La casa llegó 2 años después. Para entonces ya me habían ascendido a directora regional en la empresa de logística, con un equipo de 22 personas a mi cargo y supervisando contratos en 4 estados. Mi salario base había cruzado a una cifra que todavía me sorprendía verla en papel. Eric trabajaba en marketing para una agencia mediana, buen trabajo, estable, nada espectacular. Nos sentamos a hablar en enero de 2022 sobre mudarnos a algo más grande que el condominio. Hice los números, hice las hojas de cálculo. Encontré la casa, una casa estilo artesanal de 4 habitaciones en un vecindario con buenas escuelas, árboles maduros y un columpio de porche que venía incluido con la propiedad. Yo calificaba para la hipoteca por mi cuenta, lo cual decidimos que tenía más sentido dado el historial crediticio de Eric. Él tenía algunas deudas viejas de sus 20 y tantos, nada catastrófico, solo lo suficiente para complicar los números. Así que la hipoteca quedó a mi nombre. La escritura quedó a mi nombre. Cada servicio, cada pago automático, todo a mi nombre, desde mis cuentas. Eric se mudó. Pintamos juntos el cuarto de huéspedes. Discutimos sobre hacia dónde debía mirar el sofá. Era nuestra, aunque el papel dijera que era mía. Esa distinción importaría mucho más de lo que yo sabía en ese momento. Diane llegó en marzo de 2023, un reemplazo de rodilla. La cirugía había estado programada desde hacía meses, y habíamos acordado, de verdad acordado, esto fue una conversación real con un consentimiento real, que ella se recuperaría en nuestra casa porque la hermana de Eric, Melissa, vivía en un apartamento de 2 habitaciones y su hermano Darren estaba en Phoenix. Solo hasta que pueda con las escaleras en su casa, dijo Eric. 3 semanas, tal vez 4. Compré un banco de ducha en Amazon. Contraté a un manitas llamado Greg para instalar un pasamanos en el baño de huéspedes, que cobró $180 e hizo un trabajo excelente. Organicé las pastillas de Diane en un dispensador semanal con etiquetas. La llevé a sus primeras 2 citas de fisioterapia, porque Eric tenía un conflicto de trabajo. La casa de Diane quedaba a 40 minutos. Tenía escaleras. Esa parte era real. Lo que no era real era el tiempo que duraría. Un mes se convirtió en 2. 2 se convirtieron en 4. Para el 6º mes, Diane había reorganizado los gabinetes de mi cocina, los de la remodelación de $41,000, porque prefería tener las especias cerca de la estufa y yo las tenía cerca de la barra de preparación. Para el 7º mes, les había dicho a 3 mujeres distintas de su iglesia que vivía con su hijo en su hermosa casa. No su hijo y su esposa, su hijo. Lo sé porque Carol, una de esas mujeres de la iglesia, lo mencionó en un evento del vecindario con la sinceridad inocente de alguien que no tenía idea de que estaba lanzando una granada. Diane habla todo el tiempo de la casa de Eric, dijo Carol sirviéndose más vino. Está tan orgullosa de él. Sonreí. No dije nada. Lo archivé. Para el 8º mes, Diane había empezado a redirigir sutilmente las entregas. Mis paquetes de Amazon pasaron del porche a un rincón del garaje que ella había designado como el área de paquetes. Mi rutina matutina en la cocina
había cambiado porque ella se levantaba a las 5:45 y se apropiaba del espacio de una manera que me hacía sentir como visitante en mi propia casa. Nunca alzó la voz, nunca dijo nada abiertamente cruel. Simplemente actuaba, de manera constante y completa, como si la casa perteneciera a su familia, y yo fuera una huésped que se había quedado más de la cuenta. Eric veía todo esto y lo llamaba que es de la vieja escuela. Mes 9. La mañana del chaleco acolchado y el ultimátum de 2 semanas. Melissa necesitaba el espacio. Melissa tenía 2 hijos, un contrato de renta por terminar y ningún plan alterno. Eso era real. La situación de Melissa era genuinamente difícil. Tampoco era mi problema, porque esta era mi casa. Después de que Diane dictara su veredicto y se fuera a ver sus programas en la sala, me quedé parada en la barra de mi cocina durante un buen rato. Mis manos no temblaban. Eso me sorprendió. Normalmente cuando estoy enojada, realmente enojada, me da ese temblor en los dedos que me delata. Esta vez no había nada. Solo una concentración muy clara. Muy fría. La misma sensación que tengo cuando estoy revisando un contrato, que tiene una cláusula fatal escondida en la página 19. Subí a mi oficina y cerré la puerta. Abrí mi laptop. La primera llamada fue a Robert Caldwell. No Eric Caldwell, mi esposo. Robert Caldwell, abogado, del despacho Caldwell & Morrow de Derecho Familiar, quien me había sido recomendado por una colega llamada Patricia 6 meses antes, cuando ya había empezado a investigar en silencio, de la manera en que investigas cosas que esperas no necesitar, pero sospechas que podrías necesitar. Robert contestó al segundo timbrazo. Me dio un aviso de 2 semanas para desalojar mi propia casa, dije. Hubo una pausa. Luego, su suegra no puede ceder su propiedad a otra residente. Ese mecanismo legal no existe. Lo sé, dije. Pero quiero asegurarme de que, cuando llegue el momento, no haya ambigüedades. ¿Qué momento está planeando? El momento en que se den cuenta de que no me voy a ir. Robert se quedó callado un segundo. Luego dijo, venga el jueves. Traiga la escritura, los documentos de la hipoteca y cualquier registro financiero que tenga del hogar. Ya los tenía organizados en una carpeta azul. La reunión del jueves duró 2 horas. La paralegal de Robert, una mujer meticulosa llamada Dana Okafor, que llevaba 11 años en el despacho, copió todo y armó un expediente secundario. Discutimos mis opciones metódicamente. Estuve tranquila. Tomé notas. Lo que no le dije a Robert, lo que no le dije a nadie, todavía, fue lo que había descubierto 3 semanas antes. A eso llegaré. En los 8 días, entre el ultimátum de 2 semanas y el camión de mudanza, hice una serie de ajustes muy silenciosos. Quité mi tarjeta de crédito de la domiciliación de la luz y dejé que venciera. Hice lo mismo con el agua. Actualicé la facturación del internet a una tarjeta que existía solo a mi nombre y a la que Eric no tenía acceso. Cancelé la entrega recurrente del supermercado que yo había estado financiando. Le mandé un mensaje al servicio de jardinería, una empresa local llamada Green State, dirigida por un hombre llamado Marcus, avisándole que los próximos cobros debían confirmarse antes de procesarse y que la autorización actual estaba siendo retirada. No cancelé la hipoteca, no cancelé el seguro de la vivienda, no cancelé el pago del impuesto predial. Mantuve todo lo que protegía el estatus legal de la casa. Dejé que todo lo demás se apagara en silencio. El resultado fue una falla del sistema muy lenta y muy poco dramática, que ni Eric ni Diane notaron durante casi una semana. La entrega del supermercado empezó a pedir un nuevo método de pago. El servicio de jardinería le mandó un mensaje a Eric cuando el cobro no pasó. Eric le respondió que se iba a encargar y luego no lo hizo. La factura de internet quedó vencida. La domiciliación de la luz falló y les llegó un aviso en papel 3 días después. Diane lo atribuyó a sistemas poco confiables. Eric dijo que se iba a hacer cargo. Ninguno de los dos lo hizo. Quiero ser precisa sobre algo. No estaba haciendo esto para ser mezquina. Lo estaba haciendo porque necesitaba que ellos entendieran, de manera visceral, en el lenguaje de la incomodidad y la confusión, que la infraestructura invisible de sus vidas cómodas tenía mi nombre escrito encima. Cada comida, cada jardín cortado, cada servicio de streaming, cada interruptor de luz, eso era yo. Y ellos habían decidido que yo era quien tenía que irse. Quería que sintieran, aunque fuera levemente, cómo sería si de verdad me iba. Noche 13. Estaba sentada en la sala fingiendo leer cuando Eric entró de la cocina. Se sentó en la silla frente a mí y empezó a escribir mensajes. El ángulo de su teléfono cambió. Un pequeño ajuste. Una leve inclinación, y alcancé a ver un destello de la pantalla antes de que la corrigiera. Una foto de literas, azul y gris, del tipo diseñado para cuartos compartidos de niños. Inclinó la pantalla, pero tarde. ¿A qué hora llega mañana?, pregunté. No levantó la vista. Como a las 7. Perfecto, dije. Entonces sí levantó la vista. Mi cara ya estaba de vuelta en el libro. ¿Estás bien con esto?, dijo. Dije que 2 semanas me parecían justas, dije. Lo dije en serio. Se relajó. Volvió a su teléfono. No dormí esa noche. No porque estuviera ansiosa. El plan era sólido. Todo estaba listo. Sino porque no dejaba de pensar en la carpeta de arriba, la azul, con los documentos de Robert. Y la otra cosa, lo que todavía no le había contado a Robert. Lo había descubierto 6 semanas antes de que Diane me diera el ultimátum. No fue lo que rompió mi matrimonio. El matrimonio llevaba rompiéndose más tiempo que eso, acumulando
creando grietas de la misma manera que las casas viejas, en silencio, invisiblemente, hasta que un día una pared se mueve y ya nada está a plomo. Pero sí era lo que Eric había estado ocultando, y estaba guardado en su teléfono, en una conversación que él creía protegida por una contraseña que había cambiado 8 meses antes, y había olvidado que yo lo había visto escribir. No iba a usarlo de la manera en que él temía que lo hiciera. No lo iba a anunciar ni a usarlo como arma para conseguir compasión. Iba a dejar que cayera en el momento exacto, cuando no hubiera manera de malinterpretar lo que significaba. Cierta información no necesita blandirse como un bate, solo necesita existir en la habitación correcta. 7:03 a.m. Estaba en la mesa de la cocina con mi café, mi carpeta azul y mi teléfono. 7:11 a.m. Los frenos de aire gimieron en la acera. El camión de mudanza era uno blanco de 26 pies de una empresa llamada Clearview Moving and Storage. El conductor, un hombre llamado Terry, según el bordado de su camisa, bajó con una tabla sujetapapeles que traía una orden de trabajo con mi nombre. No como la persona que se mudaba, sino como la clienta, porque yo los había contratado 2 semanas antes, la tarde del ultimátum, para mover mis cosas, mis archivos, la vajilla de mi madre, las piezas de muebles que eran mías desde antes de que Eric y yo uniéramos nuestras vidas. Había hecho arreglos para que todo lo que consideraba irreemplazable fuera documentado, empacado y trasladado a una unidad de almacenamiento a mi nombre, administrada por una instalación a 3 millas de distancia. Si iba a tener que pelear por esta casa, no iba a dejar nada que amara adentro, mientras los procedimientos legales se resolvían. Diane entró por el pasillo a las 7:14, cabello plateado con laca hasta parecer un casco, labial coral brillante, chaleco acolchado sobre una blusa planchada, vestida como alguien que espera ser fotografiada, como si la victoria tuviera código de vestimenta. Vio el camión. La sonrisa no desapareció al instante. Tardó unos segundos, como una pared de carga que empieza a fallar. Primero una grieta, después toda la estructura. ¿Qué es esto?, dijo. Puse mi mano sobre la carpeta azul. Esto, dije, es la parte donde todos dejan de fingir. La mujer del saco azul marino se llamaba Sandra Reeves. Era mensajera legal de la oficina de Robert Caldwell y llevaba 9 años haciendo ese trabajo. Caminaba con la confianza específica y tranquila de alguien que ha entregado malas noticias en casas costosas antes y sabe cómo reacciona la gente. Le preguntó a Eric, que había aparecido en la puerta de la cocina en camiseta y con cara de confusión, si aceptaba la notificación en el domicilio. ¿Notificación de qué?, dijo. Ella le entregó el sobre sin responder. Robert había aconsejado esto, no explicar, dejar que ellos lo abran. Las explicaciones les permiten interrumpir, desviar, reformular. Los documentos son más difíciles de rebatir. Abrí mi carpeta azul. Primera página. La copia certificada de la escritura de la propiedad. Mi nombre legal completo. Única propietaria. Registrada en la oficina del condado el 14 de abril de 2022. Segunda página. El contrato de hipoteca. Mi nombre en la solicitud. Mi nombre en el pagaré. Mi comprobante de ingresos. Mi historial crediticio. Tercera página. Primera página. La copia certificada de la escritura de la propiedad. Mi nombre legal completo. Única propietaria. Registrada en la oficina del condado el 14 de abril de 2022. Segunda página. El contrato de hipoteca. Mi nombre en la solicitud. Mi nombre en el pagaré. Mi comprobante de ingresos. Mi historial crediticio. Tercera página. El recibo más reciente del impuesto predial, pagado en su totalidad a mi nombre. Cuarta página. Una hoja de cálculo que Dana, la paralegal de Robert, me había ayudado a construir. Cada pago hecho a la propiedad desde su adquisición. Hipoteca, mi cuenta. Luz, mi cuenta. Agua, mi cuenta. Gas natural, mi cuenta. Internet, mi cuenta. Seguro de vivienda, mi cuenta. Impuestos prediales, mi cuenta. Costos de remodelación, mi cuenta y 2 préstamos personales a mi nombre que había pagado en 14 meses. Entrega de supermercado, mi cuenta. Servicio de jardinería, mi cuenta. El banco de ducha de Diane, mi cuenta. La instalación del pasamanos de Diane, mi cuenta. El transporte de Diane a sus primeras 2 citas de fisioterapia, mi tiempo, mi gasolina. 41 meses de documentación. Diane miraba las hojas fijamente. Tenía la boca ligeramente abierta. Se veía como se ve la gente cuando la realidad que ha estado construyendo ladrillo por ladrillo durante años choca contra una superficie que no cede. Mi hijo compró esta casa, dijo. Su voz seguía sonando segura. Era increíble, honestamente. La firmeza estructural de esa certeza incluso frente a una escritura certificada con mi nombre. No, dije. Él se mudó a ella. La boca de Eric se abrió. Se cerró. Todavía tenía el sobre que Sandra le había entregado. Melissa llegó a las 7:27 a.m. Entró a la entrada en una Honda Pilot plateada. 2 niños en el asiento trasero, cajas apiladas en la cajuela. Entró sin tocar. Eso ya se había vuelto normal después de meses de visitas en las que la casa le había sido descrita como una propiedad familiar, un espacio comunitario, un lugar que pronto tendría espacio para ella. Pasó junto al camión de mudanza sin procesarlo del todo. Pasó junto a Terry, que estaba de pie con su tabla sujetapapeles. Pasó junto a Sandra en su saco azul marino. Llegó a la puerta de la cocina y se detuvo. ¿Qué está pasando? Sus ojos recorrieron la habitación. Su
Su madre, Eric. Yo, en la mesa con una carpeta. Una mujer que no reconocía. Te dijeron que esta casa estaba disponible, dije. Eso nunca fue cierto. Miró a Eric. Él tenía la vista clavada en el piso. La calidad específica de esa mirada al piso, comprometida, total, la postura de un hombre que se ha quedado sin jugadas. Le dijo todo antes de que yo dijera otra palabra. ¿Cómo iba yo a saberlo?, dijo Melissa. Su voz no era agresiva. Parecía genuinamente confundida. Y eso fue lo que más se me quedó grabado después, porque me dijo exactamente cómo le habían vendido la historia. Le pudiste haber preguntado a la persona que vive aquí, dije. Sandra se presentó con calma y explicó que yo era la única propietaria de la propiedad y que ningún residente nuevo tenía autorización para establecer residencia sin el consentimiento por escrito de la propietaria. Usó la frase exposición legal de una manera directa, no diseñada para asustar, pero que asustaba de todos modos porque la exposición legal es aterradora. La mandíbula de Melissa se tensó. Sus manos fueron a sus caderas. Tengo hijos, dijo. Lo sé, dije. Ya los he ayudado. No te voy a ayudar a quitarme mi casa. Eric finalmente se movió. Dio un paso al frente y dijo, ¿podemos hablar en privado? No, una palabra. La había practicado. Plana, no enojada, no fría, solo firme de la manera en que es firme una pared. Y aterrizó exactamente como yo pretendía. No había a dónde ir con eso. Diane se sentó. Sus rodillas parecieron recordar la cirugía de golpe. O tal vez simplemente quedarse de pie de repente requería más de lo que ella tenía. Se sentó en la silla que había ocupado cada mañana durante 9 meses, la que tenía el mejor ángulo para ver el comedero de pájaros, y se veía más pequeña de lo que yo la había visto jamás. Los empleados de la mudanza trabajaron durante 2 horas. El equipo de Terry era eficiente, profesional y completamente indiferente al clima emocional de la casa, lo cual fue su propia forma de misericordia. Tenían un manifiesto, marcaban artículos, usaban protectores de piso en mi madera restaurada y mantas acolchadas en el gabinete de la vajilla de mi madre. Yo había marcado todo lo que era mío desde antes de que las vidas de Eric y yo se entrelazaran. Los archivos de mi oficina, la vajilla de mi madre, heredada cuando ella falleció en 2021, 12 juegos de mesa, blanco hueso con borde floral azul, empacados en cajas con espuma por una mujer del equipo de Terry que los trató con verdadero cuidado y dijo, son hermosos. El sillón de lectura de mi condominio. 3 piezas de arte original que había comprado en una galería del Distrito de Artes el año antes de conocer a Eric. No me llevé la cafetera expreso. Esa era de él. Eric estuvo parado en el pasillo la mayor parte del tiempo, observando. Había leído el sobre que Sandra le había dado, la demanda inicial de divorcio, que Robert había preparado 2 días antes, y lo había puesto sobre la barra de la cocina con la colocación cuidadosa y particular de alguien que trata de no aventarlo. A las 9:12 am, con la última caja cargada, levantó la última página de mi carpeta azul, la que yo había colocado deliberadamente al final, la que no había subrayado, ni marcado, ni anotado, solo impresa y colocada ahí. La leyó. Su rostro hizo lo que hacen las caras cuando una verdad de la que te has estado protegiendo deja de ser algo de lo que te puedes proteger. No fue un derrumbe, solo un asentamiento, una quietud. Te estás divorciando de mí, dijo. Creo que tú te divorciaste de mí la mañana que te quedaste parado junto al refrigerador y dejaste que tu madre me llamara huésped. Volvió a mirar la página. No creo que estuviera leyendo. Creo que estaba tratando de entender cómo yo lo sabía. Entonces su teléfono vibró. Miró la pantalla. Se quedó muy quieto. Esto es lo que yo había descubierto 6 semanas antes del ultimátum. Había estado revisando nuestro calendario compartido, buscando una cita con el dentista que había hecho para los dos, y vi un bloque recurrente los jueves por la noche marcado como gimnasio. Eric había estado yendo al gimnasio los jueves durante 14 meses. Yo lo sabía. Nunca lo había cuestionado porque yo trabajaba hasta tarde los jueves, y siempre me había parecido algo razonable que él hiciera. Pero 14 meses es mucho tiempo, y yo ya estaba prestando más atención a las cosas, así que abrí la aplicación bancaria de la cuenta conjunta que usábamos para los gastos del hogar. No porque sospechara algo específico, solo porque ya tenía el hábito de documentar. La membresía del gimnasio era de $47 al mes. Los cargos eran correctos, todo parecía normal, pero había un pago recurrente por Venmo, $200, cada 2 semanas, los jueves, etiquetado como cena, a un nombre de contacto que no reconocía. Retrocedí en el historial. 18 meses de registros, 36 pagos, $7,200. No confronté a Eric. Hice lo que hago cuando encuentro una cláusula que no entiendo. Investigué. El nombre del contacto me llevó, a través de una serie de pasos que les ahorraré, a una cuenta compartida de Instagram. 2 personas, no escondiéndose exactamente, pero tampoco anunciándose, que existía desde hacía 13 meses y contenía fotografías de restaurantes, viajes de fin de semana y un resort de playa muy particular que
reconocí porque Eric me había dicho que la agencia de marketing lo había mandado ahí para un retiro con un cliente en mayo. Él había ido a ese resort con otra persona, mientras yo pensaba que estaba en un retiro de trabajo. Esa otra persona era la mejor amiga de Melissa desde la universidad. Una mujer llamada Jenna que había estado en nuestra boda, que había comido mi comida en las cenas de las fiestas, que una vez me había pedido prestado mi paraguas. Eso era lo que Eric estaba leyendo en la última página de mi carpeta. No porque yo hubiera escrito una acusación, simplemente había impreso la cuenta de Instagram, los registros de Venmo y una nota de un párrafo que decía: esto ha sido revisado por el abogado Robert Caldwell. Formará parte de la documentación de descubrimiento en el proceso de divorcio. No necesitas responder, solo quería que entendieras que lo sé. Su teléfono vibró porque Jenna le había escrito. No sé qué decía, no necesitaba saberlo. Melissa seguía en la cocina. Todavía no se había ido porque no sabía a dónde ir. Sus cajas seguían en la Pilot. Sus hijos se habían bajado y estaban sentados en los escalones de mi porche, ajenos y cansados, como están los niños cuando los adultos tienen una crisis a su alrededor. Eric miró su teléfono, después miró a su hermana. Algo cruzó por su rostro que yo nunca había visto. No era culpa. Había estado viviendo con culpa desde hacía tiempo. Era algo más parecido al cálculo. La mirada de un hombre que trata de averiguar si la versión de los hechos que lo protege sigue disponible. No lo estaba, porque Melissa se había asomado y había visto el nombre en la impresión de Instagram. Ella conocía a Jenna. Claro que conocía a Jenna. Jenna había sido su mejor amiga desde la universidad. El sonido que hizo Melissa no fue una palabra, fue el sonido de una revisión muy rápida y muy completa de la historia reciente. Diane no se había movido de su silla. Robert Caldwell me llamó a las 10:03 am, mientras yo estaba parada en la entrada, viendo el camión de Terry alejarse. Sandra reportó que todo salió bien, dijo. Así fue, dije. Ya notificaron a Eric. Tiene 30 días para responder. Lo sé, la documentación financiera es sólida. Propiedad única, hipoteca única, todo. Esto debería ser sencillo en cuanto al tema de la propiedad. Qué bien, dije. ¿Hay algo más que deba saber antes de continuar? Pensé en la cara de Melissa, en el sonido que había hecho, en Eric parado en la cocina sosteniendo una página que enumeraba 36 pagos de Venmo y un resort que se suponía era un retiro de trabajo. El panorama está completo, dije. Todo lo que necesita está en la carpeta. Hubo una pausa. Ha sido usted muy minuciosa. He estado prestando atención durante mucho tiempo, dije. Solo dejé de fingir que no lo hacía. Quiero contarles sobre Patricia, porque Patricia es la parte de esta historia de la que no hablo lo suficiente. Patricia Huang es abogada senior de contratos en mi empresa y ha sido mi amiga más cercana en el trabajo durante 4 años. Maneja disputas con proveedores y acuerdos de sociedad con una precisión que raya en lo implacable y tiene cero tolerancia para lo que ella llama el paso lento, su término para ver a alguien dejar que una mala situación empeore porque enfrentarla requiere más energía que soportarla. Ella también es la persona que, durante un almuerzo tranquilo 6 meses antes de todo esto, me miró por encima de una ensalada y dijo: ¿Desde cuándo estás así de cansada? Le di la respuesta evasiva. Ella esperó la verdadera. Le conté sobre los gabinetes de la cocina, sobre las mujeres de la iglesia y la granada involuntaria de Carol en el evento del vecindario, sobre cómo Eric había empezado a responder preguntas sobre la casa en primera persona del plural que me excluía a mí, un nosotros que significaba él y su madre, un nosotros que era la familia en la que había crecido, un nosotros cuya membresía yo ya no estaba segura de tener. Le conté sobre las citas de fisioterapia, sobre llevar a Diane porque Eric tenía un conflicto de trabajo, una frase que Eric usaba con tanta frecuencia y tanta flexibilidad que había dejado de significar algo específico, sobre el banco de ducha y el pasamanos y el organizador de pastillas con etiquetas, sobre cómo la gratitud en esa casa corría en una sola dirección, saliendo de mí, sin ningún mecanismo visible para regresar. Patricia no interrumpió. Es buena para eso. Me dejó hablar hasta que no quedó nada, y luego se quedó callada un momento, y luego dijo: has estado haciendo un trabajo para el que no aplicaste y pagando por el privilegio. Se refería a un terapeuta. También escribió el nombre de Robert Caldwell en una servilleta y dijo: y necesitas conocer tus opciones. Legalmente, no porque necesariamente las vayas a usar, solo para que dejes de operar a ciegas. No llamé a Robert esa semana, guardé la servilleta, pero empecé a ver a una terapeuta llamada la doctora Vivian Marsh, que tiene un consultorio en el 3er piso de un edificio en el centro, buena luz, libros por todas partes, una máquina de ruido blanco afuera de la puerta que suena como el océano, y un doctorado en psicología de sistemas familiares de Northwestern. También había hecho un postdoctorado en trauma relacional, y había publicado, según su sitio web, 2 artículos sobre la dinámica del desplazamiento conyugal dentro de hogares multigeneracionales. No sabía que eso fuera una categoría de cosa que se estudiaba. Me sorprendió descubrir que yo era un caso de libro de texto. La doctora Marsh pasó las primeras 4 sesiones ayudándome a entender algo que me había estado negando a ver con claridad, que había sido sistemáticamente desplazada del centro de mi propia vida. No por crueldad, no había habido crueldad, lo cual era parte de lo que hacía tan difícil nombrarlo. Fue a través de 1000 pequeños actos de revisión, cada uno negable por sí solo, cada uno razonable de manera aislada, que lentamente y por completo me habían reemplazado por un personaje secundario,
en una historia protagonizada por todos los demás. Usó la frase invisibilidad ganada. Dijo, hiciste que fuera tan fácil cuidar a todos que nadie notó cuando dejaron de cuidarte a ti. Y como nunca exigiste que te vieran, dejaron de mirar. Eso me llegó de una manera distinta a la que esperaba. No como una acusación, sino como un diagnóstico, del tipo que es un alivio incluso cuando es difícil, porque nombrar algo te da un lugar donde ponerlo. Me senté con eso durante una semana. Luego llamé a Robert. El divorcio tardó 11 meses. Eric no impugnó lo de la propiedad. No podía. Robert tenía razón en que la documentación era irrefutable, y el propio abogado de Eric, un hombre llamado Garvey, se lo dijo así en su primera reunión. Eric recibió un acuerdo por el capital que había aportado nominalmente, una cifra que Robert calculó con base en los gastos conjuntos del hogar durante el matrimonio, y yo me quedé con la casa. Él se mudó a un apartamento cerca de su oficina, un estudio de una habitación, y el propio abogado de Eric, un hombre llamado Garvey, se lo dijo así en su primera reunión. Eric recibió un acuerdo por el capital que había aportado nominalmente, una cifra que Robert calculó con base en los gastos conjuntos del hogar durante el matrimonio, y yo me quedé con la casa. Él se mudó a un apartamento cerca de su oficina, un estudio de una habitación. Lo sé porque me lo dijo durante una de nuestras últimas conversaciones civilizadas, parado en la entrada el día que vino por la cafetera expreso y 2 cajas de ropa. Dijo, debí habérselo dicho. Sobre la casa. Dije, sí, y debí habértelo dicho a ti. Sobre Jenna. Sí. Se quedó parado un momento. Lo siento. Le creí. Eso no cambia nada, pero le creí. Jenna y Eric terminaron 6 semanas después de la mañana del camión de mudanza. No sé por qué. Melissa me lo contó. Tuvimos una conversación, 3 meses después, en la que se disculpó por entrar a mi casa sin tocar y por creer la versión de mi vida que le había dado su madre sin preguntarme a mí. Acepté la disculpa porque era genuina y porque Melissa no había creado esto. Le habían entregado una historia falsa a personas en las que confiaba, y la creyó porque eso es lo que haces con la gente en la que confías. Diane regresó a su casa en octubre. La rodilla ya estaba bien para entonces. Había estado bien desde julio. No sé qué cree Diane ahora. No sé si revisó la historia que se contaba a sí misma o si encontró la manera de moldearla en una versión donde ella no se equivocó. Sospecho lo segundo. La autopercepción de algunas personas es lo último que van a rendir. Estoy escribiendo esto desde la sala de la casa. El sofá está en la posición que siempre preferí. Los gabinetes de la cocina están de vuelta como yo los tenía. Las especias cerca de la barra de preparación, donde las puedo alcanzar cuando cocino. El sillón de lectura ya regresó del almacén. La vajilla de mi madre está en el gabinete al que pertenece. El columpio del porche sigue ahí. Los niños que Melissa mencionó son sus hijos, y de verdad les encantó cuando la visitaron. Esa parte era cierta. No culpo al columpio de nada de esto. Hay un comedero de pájaros en la ventana de la cocina. Lo compré yo misma la primavera pasada. No porque Diane tuviera uno. Siempre me han gustado los pájaros. Solo que nunca me había hecho tiempo para eso. Ahora me hago tiempo para las cosas. La doctora Marsh y yo seguimos viéndonos 2 veces al mes. No porque esté en crisis. No lo estoy. Porque una vez me preguntó qué haría si dejara de encargarme de todo. Y me di cuenta de que no tenía respuesta. Y desde entonces hemos estado trabajando en eso. Patricia y yo comemos juntas cada semana. Me hace hablar de cosas que no son del trabajo. Estoy mejorando en eso. No tengo un monólogo final. No tengo una frase perfecta de cierre sobre la justicia o la supervivencia o lo que significa reconstruirse. Tengo una casa que es mía, la mente clara y el recuerdo exacto del sonido que hicieron los frenos de aire a las 7:11 de la mañana de un jueves, cuando todo lo que había preparado en silencio llegó de golpe. Diane pensó que la calma significaba rendición. El camión de mudanza era para ella, solo que todavía no lo sabía.